Hey youtuber táctico, yo soy Yolol y esto es 350 FPS y quiero ayudarte a que mejores tu experiencia jugando Airsoft. La experiencia de participar en un evento de Milsim West va más allá de las batallas épicas que vives. Son los lazos de amistad que formas con las personas antes y durante el juego. Siguiendo las órdenes en el OPORT, establecimos Patrol Base Alpha. En medio de la oscuridad de la noche, la incertidumbre reina. Cada ruido es desconocido y te hace preguntarte, ¿dónde está el enemigo? ¿En qué momento van a atacar? ¿Fortificamos lo suficiente? ¿Es seguro descansar? Sin embargo, así como tú estás cuidando a la persona de al lado, estás seguro que alguien más está cuidando de ti. En este ambiente, la confianza y la cooperación se dan de manera natural, por lo que nos sentimos seguros descansando entre los nuestros. Con la intención de agregar una capa más de seguridad a Patrol Base Alpha, establecimos un puesto de avanzada. Por turnos, cada squad ocuparía la avanzada con la intención de que todos pudiésemos descansar el mayor tiempo posible. El Squad 1-1 fue el encargado de encontrar un lugar adecuado, una colina rocosa que domina una encrucijada. Es accesible solamente por su lado norte y por su lado sur. De su lado oeste hay un gran paredón, el cual tiene dos angostas terrazas, lo cual hace muy difícil el acceso por ese lado. Y al oeste hay un par de piedras gigantes que forman una especie de embudo, lo cual hace una defensa muy efectiva. Alrededor de la 1 de la mañana, mi squad 1-2 fue a relevar a los ocupantes originales de la colina. Sería por un par de horas, pero eventualmente se decidió que sería hasta las 6 de la mañana. Como dije, la incertidumbre reinó, pero sin que se diera el tan anticipado encuentro. En algún momento, entre las 2 y las 3 de la mañana, estaba a punto de reducir la fuerza del squad al 25%, con la intención de empezar las rotaciones para descansar, y fue cuando sucedió. Las BBs comenzaron a volar. Mantuve al tanto al RTO de nuestra situación, así como de los posibles lugares donde se encontraba el enemigo. También hice lo necesario para contribuir a que 1-2 siguieran la pelea. Pelear en una noche sin luna, pelear en una noche sin estrellas es súper difícil, pero 1-2 mantuvo en la base de la colina a los oponentes. Sin embargo, eventualmente la situación se tornó oscura para nosotros y fue en ese momento cuando Patrol Base Alpha despachó 2 QRF a nuestra posición. El primero que llegó a reforzar fue 1-1. Lo hizo justo en el último momento, justo cuando el último hombre de 1-2 estaba siendo eliminado. Esta sincronización evitó que se perdiera la colina. Sin embargo, la refriega estaba muy lejos de terminarse. Durante las siguientes horas, el sonido de las réplicas, el sonido de las granadas se escucharon por todas partes. El primer encuentro de First Platoon con la fuerza rusa fue una historia épica que duró casi hasta las 5 de la mañana. Cada amigo que participó en ella, no importa el bando en el que estuvo, tiene algo muy emocionante que contar. ¿Estuviste ahí? Platícame en la zona de comentarios. La constante en las anécdotas que he escuchado de Milsim West de Latin American Escalation es que en ningún momento ninguno de nosotros se sintió solo. Siempre estaba seguro de que había ahí un amigo cuidándote la espalda. Milsim West produce eventos de Milsim desde el 2012. The Latin American Escalation es la primera vez que produce un evento fuera de Estados Unidos y es el primer capítulo de un conflicto ficticio entre Venezuela y Colombia. El evento se realizó en Tala, Jalisco, del 7 al 9 de diciembre de 2018. Duró 40 horas e involucró a unos 300 airsofters, divididos en 3 facciones: Venezuela, Rusia y OTAN. No solo tuvo el mayor número de boletos vendidos en 24 horas para un evento de Milsim West, y con 4% tiene la deserción más baja de un evento de esta productora. Los corazones. Hola a todos, me llamo Josh Warren. Soy un fundador de Milsim West. Thank you very much. Everybody here has been very welcoming and very friendly. Muchos gracias. And great game, everybody. Thank you very much. En general, los mexicanos dejamos una muy buena impresión, sobre todo en lo que respecta a nuestro valor y a nuestra resistencia. Pero todavía queda espacio para mejorar. Un RTO es el sistema nervioso no solo de un pelotón, también de la compañía. Para cualquier squad, no tener la habilidad
para poder comunicarse con radio con otras unidades aliadas hace que el riesgo de fuego amigo sea inminente. La fuerza y el alcance se ven melladas. Dozer, you rock! La neta es una comunidad muy chida. La preparación para un evento de Milsim West premia muy bien. No tienes que hacer nada complejo, simplemente tienes que leer el tag shop. Si hay temas que no entiendes, búscalos en este playlist y si me falta alguno, dímelo. ¿Pero qué viene en el tag shop? Mira, no es nada del otro mundo. Básicamente, la estructura de los equipos en el juego, cómo eliminar oponentes, cómo regresar después de haber sido eliminado, cómo revisar a otros oponentes ya que son eliminados y un corto etcétera que hace más disfrutable tu experiencia y evita malos entendidos con otros jugadores. Unos cuantos días antes de iniciar la simulación, te llega a tu correo el Oport. No leer este documento prepara a tu equipo para el fracaso y te convierte en esa persona que afecta negativamente a cómo otras personas ven a tu facción. Es un documento corto que contiene la estrategia para tu compañía y las órdenes para las primeras horas, así como información básica para la comunicación. Y ojo, esto no se limita a las radiofrecuencias, eso es lo mínimo que viene. También vienen señales de humo, señales visuales y las claves para evitar fuego amigo. Si bien es recomendable participar en un evento de Milsim West con tus amigos, no es indispensable. Lo que sí podría llegar a hacerlo es participar en uno de estos eventos con la mente abierta y dispuesto a tender lazos de confianza en todos lugares. Poco tiempo después de que se anunció este evento, varios amigos y yo nos decidimos a participar, pero pronto nos dimos cuenta que íbamos a necesitar de más personas, así que nos dimos a la tarea de invitar a más amigos. El resultado fue un platoon donde estábamos amigos o amigos de amigos. Había lazos de confianza entre todos nosotros. Platicando con mis amigos que estaban en Venezuela o en Rusia, este mismo ambiente de confianza y cooperación también existió allá. La experiencia de participar en un evento de Milsim West va más allá de las batallas épicas que vives. Son los lazos de amistad que formas con las personas antes y durante el juego. ¿Quieres ver videos de las intensas batallas que vivimos durante ese fin de semana? Échale un ojo a este playlist. Vive aventuras épicas y nos vemos en el campo.